manto. El manto es una cobertura. El manto es algo que nosotros tenemos que tener. No estoy hablando solamente de un manto de una túnica. Más allá de eso, más allá del manto en la cabeza o en el cuerpo, estoy hablando de la cobertura, del manto de cobertura. Ahora pueden haber muchos mantos, pueden haber muchas coberturas, y es importante por eso saber si tenemos el manto de la cobertura, si tenemos el manto, el que nos guía, y poder confiar que el Señor en su misericordia nos va a bendecir a través de la cobertura que nosotros podamos tener. Hay una cobertura en su sangre preciosa que nos guarda, que nos cubre, que es un manto poderoso que se llama la cobertura de un manto. Pero voy más allá del manto de iglesia, más allá del manto eclesiástico, porque muchas personas están en una iglesia pero el pastor no les apoya o no les ayuda. Están en la iglesia pero el pastor no quiere que su misterio se extienda. Entonces no estoy hablando de eso, estoy hablando del manto de Cristo, que es importante la cobertura. Ahora, si el líder te está ayudando, mucho mejor. Pero más importante que tener es la confianza y la seguridad en que si estamos en esa cobertura o en ese manto, es ahí donde nosotros vamos a poder decir: Señor, tú estás aquí, en el llamado. Porque el manto cambia todo nuestro ADN. El manto cambia todo lo que nosotros podamos tener, porque según el manto nos arropa, y no solamente en lo físico, en la materia, sino parte de todo lo espiritual. Y cuando nosotros entendemos que tenemos un manto, en nuestro interior cambia nuestro ADN, cambia nuestra humanidad, cambia lo que pensamos, nuestras decisiones, cambia nuestra aún generacional, lo que viene de un pasado, tormentos o anomalías. El Señor viene, nos fortalece y nos da la convicción y la seguridad que en Él estamos seguros. En Mateo 17:1, en la transfiguración, 6 días, dice que después Jesús tomó a Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Jacobo y Juan y su hermano los tomó y los llevó aparte. Y lo llevó a un lugar del monte, y dice que ahí en ese lugar, en la transfiguración, se transfiguró delante de ellos Jesús, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mire qué interesante eso. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. A medida que nosotros resplandezcamos, la luz va a brillar en nosotros. Jesús le dijo a Pedro, Juan y Jacobo, cuando descendieron del monte, Jesús les dijo lo siguiente: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Imagínense ver una gloria espectacular, ver a Jesús que resplandeció, ver a Jesús que hubo una transfiguración, ver todo lo que estaban viendo, una visión, ver a Elías, ver a Juan, ver las promesas, Elías, Moisés, ver el llamado, ver a estos varones, ver la transfiguración en que el Señor hizo algo sobrenatural. Y más encima Jesús le dijo: no digan a nadie. Imagínense cómo estarían Pedro, Jacobo y Juan. Es como que estarían atorrontados de que soltar, ya decir, no, cuánto tiempo estuvieron aguantando ahí, y quizás querían contar a la gente, pero no podían. Ver un milagro, ver algo sobrenatural. Yo creo que cualquiera que viera algo sobrenatural inmediatamente quieren contarlo, quieren gritarlo a todo el mundo de la gloria y el poder que Dios hizo. Pero el Señor le dijo a estos varones: no digan nada hasta que yo resucite. Qué importante esto, porque hay cosas que nosotros tenemos que esperar el tiempo de resurrección. Muchas veces nosotros queremos contar y decir las cosas, pero no esperamos el tiempo de resurrección. Mire qué importante esto. Queremos contar la gloria de lo que vimos, queremos contar el poder, queremos contar la manifestación, pero a veces no es necesario contar hasta
la resurrección. Esto está muy profundo. ¿Qué pasa hoy en día? La gente recibe algo, inmediatamente lo publican. Recibieron un carro, publicaron el carro. Se cambiaron de casa, colocan la casa. Se van de viaje, colocan el avión, colocan todo. Pero a veces el Señor dice, espera el tiempo de resurrección para contar eso. Escuche que esto es muy profundo. Porque muchas veces nosotros, nuestra emoción, que estamos agradecidos, que estamos contentos, y quizás es una bendición de Dios y ya lo soltamos por redes sociales, pero a veces eso nos puede jugar en contra, porque el enemigo va a tomar ese derecho legal para atacar. ¿Por qué? Hay cosas que a veces no son buenas contarlas. Lo he enseñado en algunas clases también. No es bueno decir todo la bendición. Pero hay gente que se vuelve loca en su emoción y todo lo publica. Que la casa, que el carro, que la bendición, que la economía, que recibía la herencia y contento. Pero el enemigo se levanta contra eso. Espera el tiempo de resurrección. Wow. Espera el tiempo de resurrección para contar. Si Dios lo permite. Si Dios no lo permite, déjalo ahí tranquilo. Porque cuando a veces nosotros contamos bendiciones, el enemigo se levanta con envidia. Porque están los envidiosos y no de afuera, dentro de la iglesia. Entonces hay cosas que tenemos que mejor que tenerla en bendición para nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos y los que están cerca. Porque a veces nuestra emoción queremos decir todo, pero a veces no es necesario, porque vendrán los ataques. Efesios 4:24 dice, vestido del nuevo hombre creado, en que dice Dios en la justicia y santidad y la verdad. Romanos 13:14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. Proverbios 27:26. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Mire qué profundo eso. Los corderos son vestidos. Solo los corderos tienen cobertura, tienen vestido, tienen manto, pero los cabritos no. Ellos andan para el precio del campo. ¿Por qué? Porque son desordenados. Mire qué profundo lo que hoy estamos dando a entender en esta enseñanza. Por eso es que el Señor nos dice vestidos de cordero. Y cuando hablamos del cordero, sabemos quién es el Cordero, Cristo. Tenemos que vestirnos del Cordero, tenemos que vestirnos de Cristo, parecernos a Cristo, mirar como Él piensa, actuar como Él. ¿Qué haría el Señor Jesús en algún caso? ¿Qué haría el Señor en el momento que estemos viviendo? ¿Lo tiraría todo? ¿Dejaría el cargo? ¿Dejaría la responsabilidad? ¿Dejaría de servir? ¿Dejaría de ir a la iglesia? ¿Dejaría de ofrendar? ¿Qué haría en ese momento el Señor? En la condición, colócate en ese momento en qué haría el Señor. Y verás que el Señor avanzaría. Porque solo los corderos son los que tienen manto. Los corderos son los que tienen manto, no los cabritos. Mire qué importante todo esto, porque nos ayuda a entender cuán importante es tener una cobertura y un manto. Isaías 49:18 dice, alzad tus ojos alrededor y mira, estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que todos, como de vestidura de honra, será vestida, y de ellos será ceñida como la novia. Ese es manto. El manto de honra. El Señor colocará sobre ti manto de honra. No sé si estáis entendiendo esto, estáis agarrando esta palabra, qué importante. Toma esta palabra. Así habla el Señor, ya no estás profetizando. El Señor nos vestirá de vestidura de honra. El Señor te vestirá de manto de honra. Serás vestida. Y de ellos será ceñida como la novia. Qué hermoso esto. Apocalipsis también nos habla, 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino
en las acciones justas de los santos. Mire qué interesante. Las acciones justas de los santos. Cuando nosotros nos vestimos de lino fino, son las acciones. Lo digo de nuevo. Cuando nos vestimos de lino fino, y hay coros que cantamos, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Se visten de lino fino. ¿Quiénes? Los que hacen acciones justas de los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para estar vestidos de lino fino? Acciones justas. ¿Qué es una acción? Una obra. Mire qué tremendo es esto. Porque aquí nos está diciendo, ora 40 días y serás vestido de lino fino. Anda al monte, al cerro y serás vestido de lino fino. Usa el don, usa el talento, usa el milagro, usa la profecía. Echa fuera demonios porque ahí eres vestido de lino fino. No, no dice eso. Dice que uno se viste de lino fino con las acciones. Y quizás nosotros cantamos el coro hermoso que la esposa se viste de lino fino, pero ¿estaremos haciendo acciones? ¿Estaremos accionando en el reino? ¿O quizás estaremos retrocediendo? Creo que el tiempo de que hoy Dios nos está hablando es momento de poder reflexionar y decir, Señor, ¿estamos haciendo tu obra? ¿Estamos haciendo tu voluntad? ¿O realmente estamos nosotros haciendo nuestra propia voluntad? Vamos al templo cuando queremos. Vamos a hacer la obra cuando queremos. Cuando tenemos economía, ofrendamos. Cuando no, no lo hacemos. Cuando nos dicen que tenemos que hacer algo, no lo hacemos. Y en vez de avanzar, retrocedemos. ¿Estaremos haciendo acciones justas? ¿Por qué vienen los ataques? Porque no nos estamos vistiendo de lino fino. ¿Por qué vienen los ataques? Porque no estamos haciendo acciones justas. Los santos tienen que hacer acciones justas. Y aquí vuelvo al punto importante. No es ni con todo tu ayuno que hagas, ni es que te lo pases de sol a sol en la iglesia. No es eso. Es acción. Es accionar. Es entender. La novia se viste de acciones. La novia se viste de acciones. Lo dice claramente este texto de Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido. ¿A quién? A la novia. ¿Quién es la novia? Tú. Que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Porque el lino fino, escuche esto, el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Estaremos nosotros haciendo acciones? ¿Estaremos haciendo acciones para el reino? ¿Estaremos accionando? Y no solamente acciones en la economía, acciones en el tiempo. Acciones en la obra. Acciones en estar apoyando el reino. Acciones en estar temprano. O ser responsable en los horarios. O ser responsable con los llamados, con los ministerios. Esas son las acciones justas. Pero quizá el enemigo quiera robarte esas acciones. Cuidado con eso, porque al nosotros despreciar lo que el Señor nos encomendó, nos va a pedir cuenta. Nos pedirá de cuenta de todo. De todo lo que el Señor nos entregó, nos va a pedir cuenta. ¿Qué hemos hecho para el reino? ¿Qué hemos hecho para su obra? ¿Qué hemos hecho en bien de la obra del Señor? Daniel también 3:19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto, y demudó su aspecto y el rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y mandó a calentar ese horno 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a los hombres muy vigorosos que tenían el ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego. El enemigo va a querer echarte en el horno de fuego. Va a querer destruir tu llamado. Va a querer callar tu boca. Va a querer que tú no enseñes, que no prediques, que no acciones, que no cantes, que no lideres. Va a querer callar tu boca. Va a querer quitarte tu manto. El enemigo va a tratar de colocarte en el horno
de fuego ardiendo. Pero mire lo que sucede, aquí está la promesa, el verso 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos. Fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Aquí hay una palabra importante que está ahí marcada con rojo, que es que fueron atados con sus mantos. Sucede. Y cuando fueron atados con sus mantos y fueron llevados a aquel lugar, algo sucedió. ¿Por qué? Porque cuando nosotros viene el enemigo y quiera dañarnos, no podrá, siempre que estemos con mantos. Recuerde que el manto es una cobertura. Es una cobertura del reino de Dios. Los varones fueron echados al horno con sus mantos. Y cuando estuvieron ahí, algo sucedió. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Verso 21, recuerde. ¿Y por qué estos 3 hombres fueron echados con sus mantos? Porque estaban cubiertos. Y los que tienen cobertura, aparecerá un cuarto ser. Aparecerá un cuarto ser. Echó a 3 varones, pero apareció un cuarto ser. El que los cubre, el que los protege. Aunque el enemigo nos quiera meter en el foso de leones, aunque el enemigo quiera callar tu boca, avanza, avanza, porque hay un cuarto personaje que está ahí contigo, cubriéndote, protegiéndote y te da la fortaleza. ¿Por qué no se quemaron en el horno de fuego? Porque tenían manto. Poderoso es esto. Que el Señor nos ayude para entender. Y qué importante es esta palabra, porque nos abre mayor el entendimiento para saber que necesitamos estar cubiertos. Si estamos cubiertos, el Señor tiene el control. Él tiene el control de tu casa, de tu economía, del trabajo. Tiene el control de la salud. Él tiene el control. Solo mantente con el manto. Cuando tú tengas el manto y el enemigo, aunque te echen al horno, va a haber un cuarto ser, un cuarto personaje. Te podrás tú pasear en el fuego. No te quemarás y podrás conversar con ese ser. Y no te quemará. Y podrás darle gloria y honra al Señor en el fuego y nada pasará, porque estás vestido de manto. Aleluya. No se quemaron porque tenían los mantos. Los mantos, que es una cobertura. Es necesario esto. Daniel 1:7, y a estos el jefe de los eunucos puso un nombre, le cambian el nombre. Mire lo que hace el enemigo. A Daniel le pusieron Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y Azarías, a Abednego. Así hace el enemigo, va a querer cambiar tu nombre, tu identidad. Pero aunque el enemigo quiera dañarte y que pierdas, a lo mejor va a querer que tú pierdas las fuerzas. A lo mejor ya las has perdido. A lo mejor ya no quieres avanzar. A lo mejor ya no quieres ni congregarte, está desanimado, desanimada, ya no tiene ni fuerza, vas a la iglesia a lo mejor, pero es como que hay un vacío en ti. Y haces preguntas. Preguntas: Señor, pues si yo te estoy sirviendo, yo te estoy buscando, ¿por qué está pasando esto en mi economía? ¿Por qué está pasando esto en mi salud? ¿Por qué está sucediendo esto con mi esposo? Pero quizás en ese fuego que estás pasando, confía, porque hay un cuarto ser, mientras tengas un manto de honra. Tratará el enemigo de cambiarnos aún en la comida, contaminarte con la comida del rey. Lo que quería cambiarle a ellos es todo, cambiarle su identidad, cambiarle su vestidura, cambiarle el manto, pero ellos permanecieron con la cobertura. Avanza. Cree la cobertura en los mantos. Si tienes manto, tendrás esa cobertura sacerdotal aún en el día malo. Todos quizás pasaremos un día malo. A lo mejor estás viviendo ese día malo de ya desánimo, ya
ya de no querer, ya desanimado, o vas a la iglesia por el compromiso. Pero colócate el manto. Y aunque entres en el fuego, va a haber un cuarto ser que te va a fortalecer. Quizás muchos tienen un manto extraño. El enemigo quiere vestirte de un manto extraño, un manto de luto. Un manto de luto. El manto de luto significa que está viviendo un proceso fuerte. Antiguamente, no sé si todavía se dará esto, pero cuando las personas, pasa en Chile, no sé si será en todos los países, cuando moría alguien, siempre las personas que fallecía el ser querido, la esposa, el esposo, los hijos o la familia se vestían de negro. Y ese vestir de negro significa el luto. Significa que llevan el dolor. Significa que llevan esa carga, que están viviendo un vaso amargo. Que están viviendo algo extraño. Y a lo mejor muchas veces nosotros estamos vestidos de esa manera. Espiritualmente nos colocamos un luto negro. Y ese luto es de amargura. Ese luto es de dolor, es de una carga, es de un peso que no pensamos, que no razonamos. Solo estamos con un manto, pero un manto de luto. Un manto de dolor, de angustia, que miramos alrededor y no encontramos respuesta porque no razonamos, porque está el dolor, porque está la necesidad, porque está la aflicción. Pero el Señor aún así dice: yo quiero quitar ese manto de luto y quiero vestirlos de gozo, un manto de alegría, fortalecernos en el Señor a través de lo que el enemigo quiere hacer, que a lo mejor ese manto de luto de desobediencia, manto de luto de ira, manto de luto de maldiciones, de pecados, de manipulaciones, de idolatría, de confusión. Quizá el enemigo quiere a lo mejor colocarte un manto de ya no tener fuerzas, de ya no avanzar, y como que ya no, como a lo mejor en el evangelio ya no importa nada. Como que te importa igual dejar el cargo, te importa igual ir a la iglesia, te importa igual llegar tarde o no, te da igual. ¿No será que el enemigo está colocando ese manto de luto, ese manto extraño, y no nos damos cuenta? El manto babilónico siempre va a traer una confusión. Dios llama a los que tengan manto. Y si hoy estamos aquí en esta enseñanza, es que el Señor nos está diciendo: quiero vestirte de manto. A cada uno de los que están aquí, el Señor les quiere vestir de manto. A todos los que estamos en esta sala, el Señor les dice: quiero vestirlo de manto. Mantos de honra, mantos de libertad, mantos de gozo, de alegría. En el llamamiento de Eliseo, en Primera de Reyes 19 dice que partiendo él de allí, halló a Eliseo. Elías partió del lugar donde estaba, y en el camino encontró a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, de Elías, echó su manto delante de él. Mire qué tremendo es esto. Escucha. Va Elías y se encuentra con Eliseo. Y cuando ve a Eliseo, Elías pasa su manto delante de él, lo echó sobre él. ¿Usted cree que Eliseo no sabía que Elías sería su sucesor? Digo de nuevo, ¿usted cree que Elías, el gran profeta, el que mató a 450 de Baal y 400 de Acera, no sabía que Eliseo iba a ser su sucesor? Sí lo sabía. ¿Por qué? Porque echó su manto. El profeta, cuando colocaba un manto en una persona, sabían que iba a ser su sucesor. Esto está muy profundo. Aleluya. Eliseo fue echado sobre él el manto de Elías. Y Elías dice que siguió su camino. Pero inmediatamente, ¿qué pasa con Eliseo? Inmediatamente reacciona. Y Eliseo dice: déjame ir a despedirme. ¿Por qué si Elías no le dijo nada?
Elías no le dijo, mira, tú vas a ser mi sucesor. Elías no le dijo, tú tienes que seguirme porque vas a recibir doble porción. No le dijo nada, echó su manto, pero inmediatamente, como también estaba la unción profética, él entendió, Eliseo, que tenía que seguir al que portaba el manto. Sigue al que porta el manto. Aleluya. Sigue al que porta el manto. Si ese líder, si ese pastor que está siguiendo porta manto, síguelo, síguelo, síguelo. Manto es la palabra daret, que significa magnificencia. La magnificencia estará sobre ti si sigas al que tiene manto. El vestir, seguirá sobre ti. El manto de honra te seguirán si sigues al que tiene manto. Y me di que interesante que Elías, al comienzo vemos a Elías que era como un poco como déspota en el buen sentido de la palabra, porque Elías como no lo pescaba mucho para que se pueda entender, como que no le tomaba mucha atención, pero estaba puliendo, estaba trabajando en Eliseo. Porque Eliseo dice, déjame, voy a ir a despedirme de mi mamá, de mi papá, y de ahí vuelvo. Y Elías le dice, ¿qué tienes conmigo? Como diciendo, Elías, lo que quieras, ¿qué tienes conmigo? Y siguió su camino. Mire la profundidad de lo que hoy estamos enseñando. A veces alguien nos dice algo y ya inmediatamente queremos dejarlo todo. Pero ¿no será que el Señor nos está puliendo para tener el manto? ¿No será que el Señor está trabajando sobre ti para que puedas tener el manto? Pero nos enojamos. Queremos dejar el cargo, ya no queremos predicar más, ya no queremos enseñar, ya no queremos cantar, ya no queremos ofrendar, ya no queremos hacer nada. ¿Por qué? Porque nos dijeron algo y nos molestó. O porque estamos cansados y no queremos avanzar. Entonces, ¿no será que el Señor esté haciendo un trato contigo? Como lo hizo Elías con Eliseo. Y más adelante vemos que Elías sigue su camino y Eliseo le empieza a decir, yo voy a ir a tal lugar y voy a ir al Jordán, y ahí aparece Eliseo. Te voy a seguir. Te voy a seguir, ahí voy a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé, voy a estar ahí. Y Elías, sí, como que desapercibido. Vive mi alma que no te dejaré ni te desampararé. Vive mi alma, decía Eliseo. Vive mi alma, decía Eliseo, que no te voy a dejar. Y Eliseo seguía en esa manifestación y varias veces le dijo a Elías, porque Elías le dije, quédate acá, yo seguiré mi camino. Vive Jehová, que no te dejaré. Yo creo que al momento que alguien nos diga así, inmediatamente, no, no quiere que lo siga, este es orgulloso, que ya se cree, ¿para qué lo voy a seguir? No voy a calentar la cabeza, mejor que se vaya solo. ¿No será que el Señor está trabajando ahí en tu carácter? ¿No será que el Señor te está preparando para llegar al manto? Porque el manto no es llegar y tenerlo. No, el manto no es llegar y decir yo quiero ese manto. El manto se gana. Escuche, el manto se gana. Hay gente que me ha dicho, pastor, me gustaría tener eso que tiene. Me gustaría tener eso, que como estudio, como usted sabe, lo que aprende. Y yo digo entre mí, bueno, colócate de rodillas, estudia. Pero no quieren estudiar. Quieren que como una varita mágica que les coloque ahí es como que hace tiempo alguien en el centro de educación me decía, estamos ahí en Chile, me decía, pastor, díganos el secreto. Yo dije, ¿qué secreto? El secreto de lo que usted tiene, díganos para nosotros tenerlo. Y yo decía entre mí, si supieras todo lo que uno tiene que vivir para poder llegar a ser lo que ahora uno tiene. Pero muchas veces la gente cree que como que oren, como que yo coloco las manos y se va a transmitir eso. No se transmite así. Esto se transmite con peso, se transmite con lágrimas, se transmite con dolor, se transmite con búsqueda, se transmite que a lo mejor te van a dejar solo. Se transmite con que muchas veces nadie te va a entender. Se transmite que muchas veces tú vas a querer que alguien te abrace y no vas a encontrar a nadie. Que vas a querer que alguien te diga, siga adelante, pastor, y no va a haber ninguno. Te van a dejar solo. Ese es el manto.
Pero la gente cree que con la unción de impartición, la unción de impartición es para otras cosas. Pero cuando hablamos del manto, de la cobertura, de la transferencia, eso se tiene que pagar precios. La gente hoy en día no quiere pagar precios. Alguien le dice algo, ya se enojaron, se están malos, ya no quieren seguir adelante. Eliseo pasó lo mismo. Eliseo le dijo varias veces: vive Jehová mi alma, que no te dejaré. Y al final vemos el resultado. Eliseo comienza su ministerio con el manto. Segunda de Reyes 2:9. Cuando había pasado Elías, dijo Eliseo: ya pasó el proceso. Ya Eliseo entendió. Ya Elías había visto el espíritu de Eliseo. Al comienzo lo rechazó un poco, pero no era que lo quería rechazar, lo estaba probando para que sea aprobado, para que alcance el manto de honra. Y el manto de honra se llama obediencia. Por eso el Señor dice: quiero obediencia más que sacrificio. No es que estés de sol a sol en la iglesia, no es que estés todos los días en la iglesia, no es eso. Es obediencia. Obediencia al líder, al pastor, al ministro, obediencia a la obra. Obediencia cuando se te diga algo que lo hagas. Eso quiere el Señor. No es por tu talento, no es porque cantas bonito, no es porque eres pastor, no es porque eres líder, no es por eso. Es por obediencia. Si no obedeces a un ser físico aquí en la tierra, obedecerás a Dios. Imposible. Imposible. Pero Elías vio en Eliseo ese manto. Ya tenía Eliseo el manto. Y en lo físico, ahora Elías le dice: pide lo que quieras que haga por ti. Antes que yo sea quitado de ti, ya Elías sabía que iba a ser quitado. Qué tremendo eso. Como el varón de Dios ya tenía testimonio que iba a ser quitado. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosas difíciles has pedido, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, nuevamente lo vuelvo a mencionar, cuando fuere quitado de ti, aleluya, entonces será hecho así, mas si no, no. Qué tremendo es esto. Cuando el Señor nos bendice, cuando el Señor quiere que busquemos el rostro del Señor. Por eso es que esto es importante, hermanos, que en estos tiempos tan difíciles, tiempos tan peligrosos, no es estar todos los días haciendo algo en una casa, en una iglesia, porque hay gente, hay ministros lamentablemente que los obligan a la gente. Esos son narcisistas, son extremistas, son espíritus narcisistas que obligan, que son los que gobiernan y lo obligan. Y la hermanita o el hermanito, para agradar al pastor, se lo pasa todo el día en la iglesia. ¿Y qué pasa con el esposo? ¿Qué pasa con los hijos? A lo mejor ese hijo que no conoce de Dios quiere salir contigo, o esa hija que no conoce del Señor quiere salir a comerse un helado contigo, quiere que tú la llames o quiere que tú le visites, pero tú pegado en la iglesia. Ese esposo que no conoce de Dios, ¿por qué es tan rebelde? Porque te lo pasas todo el día en la iglesia. A tu esposo no le interesa que tú le hables en lengua. Escucha esto. A tu hijo no le importa que tú le hables en lengua. A tu hijito, a tu hijita no le importa que tú le hables en lengua. ¿Qué quieren ellos? Que estés cerca con ellos, que compartas con ellos, que salgas con ellos, porque es Dios. La iglesia es un tercer lugar. Es Dios, pero la iglesia es un tercer lugar. El diseño bíblico es Dios, la familia y la iglesia. La iglesia es un tercer lugar. Es Dios, la familia y la iglesia. Dios, la familia y la iglesia. ¿Qué saca de estar todos los días en la iglesia y estás perdiendo tu propio hijo? ¿Qué saca de estar todos los días hablando en lengua en la iglesia y estás perdiendo a tu esposo? Bendito el nombre del Señor. ¿No será que a lo mejor estamos perdiendo ese manto de honra de la familia? Pero ahí, volviendo el tema, viene el Señor en Segunda de Reyes 2:11: y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos.
Elías subió en un torbellino. Viendo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio Eliseo a Elías. Y tomando su vestido, lo rompió en 2 partes. Y Elías soltó el manto y lo vio Eliseo. El manto, mientras no lo veas, no hay doble porción. ¡Wow! ¡Aleluya! Queremos ser usados. La iglesia quiere ser usada, sí, excelente. Pero mientras no veamos el manto, no vamos a ser usados. La iglesia, la gente está pidiendo que venga gente a la iglesia. Que bien cosas hacen. Pero ¿qué está sucediendo en este tiempo? La gente llega a la iglesia, la misma gente de la iglesia lo saca a la gente. Y le empiezan a cuestionar: y vístete esto, no, sácate esto, no, así no puede entrar a la iglesia. La misma gente que llegó está expulsando a la gente nueva de las iglesias. Pero queremos que la obra de Dios avance. Envía gente, envía obreros a tu mies, pero la misma gente está sacando los obreros de la mies del Señor. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no han visto el manto. Aleluya. No han visto el manto. Divisiones, pleitos, chisme, envidia. Alguien Dios lo está usando, ahí está el otro ahí peleando. ¿Por qué Dios lo usa a él y yo vengo tanto tiempo y yo estoy aquí cerca del pastor, llevo tantos años, y este que llegó recién ya tiene honra? Así está la iglesia, con chismes, con pleitos, con divisiones. Mientras no veamos el manto, no veremos porción. Alzó luego el manto Elías, y él que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto Elías, que se le había caído, golpeó las aguas. Tomando el manto de Elías, mire lo que hace Eliseo. Eliseo toma el manto de Elías, y cuando golpea las aguas del Jordán, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado el mismo modo las aguas, se apartaron el uno al otro, y pasó Eliseo. Mire qué poderoso. Mire lo que hace el manto. El manto es cobertura. El manto ya vimos que es honra. El manto también vimos que es lealtad. El manto también vimos que es, aunque quizás Elías te esté probando, estoy hablando espiritualmente, aunque Elías te esté probando y como que tú no estás, como que no, Elías no, como que no me está haciendo caso, avanza, sigue el manto. Sigue el manto porque está siendo probado. No dejes el manto, no dejes el manto de honra, porque es tu cobertura. Ese es el manto para poder ver la gloria del Señor. Y luego ese manto será usado. Lo verás. Cuando veas al manto, el Señor te va a decir: ese es mi pastor, ese es mi pastor, ese es mi manto, esa es mi cobertura. Ahí voy a dar todo. Ahí voy a dar todo mi tiempo, ahí voy a dar mi vida, ahí voy a dar el ministerio a ese líder, a ese pastor, porque ese será tu manto. Dios te dará testimonio quién es tu manto. Y no hablo de la iglesia donde esté, porque muchos están en iglesia pero no están en un buen ministerio. El pastor, el líder, en vez de ayudarlo, lo explotan. ¿Para qué vamos a entrar en más detalle de usureros, sinvergüenza? Tú lo sabes. Eso tú lo sabes. Pero cuando veas al hombre, al varón de Dios, que Dios te dará testimonio que ese es tu manto. Sigue a tu manto. Sigue a tu manto. Aunque a veces te rete, aunque a veces te castigue, sigue ese manto. Aunque a veces como no te pesque, como el día que no pescó al comienzo, sigue ese manto. Porque luego verás el manto. Y lo tremendo es que después será porción, doble porción. Y después ese manto te ayudará a abrir las aguas, a abrir lo que es imposible, para pasar en seco, como lo hizo con Moisés. El manto se abrió. Solo los que llevan manto. Moisés llevaba manto y se abrió el mar. Elías llevaba manto. Eliseo llevaba manto y se abrió el Jordán. Josué llevaba manto y se abrió el Jordán. ¿Por qué? Los que llevan manto son los que abren mar, son los que abren río,
Solo los que llevan manto. Qué poderoso es este tema. Bendito sea el nombre del Señor. Sé que el Señor está tocando corazones. Sé que el Señor algo está haciendo en tu vida. Sé que el Señor está trabajando en tu ser. Algo Dios va a hacer que te está fortaleciendo y diciendo que necesitamos el manto del Señor, porque el que tiene manto tiene doble porción. Necesitamos tener manto. El manto de Elías sobre Eliseo le dio la asignación, le dio el propósito, y Eliseo comenzó su ministerio. Pero comenzó su ministerio no cuando recibió el manto, sino que cuando conoció al varón. Mire qué profundo, porque cuando Dios comenzó algo, ya lo terminó. Cuando Dios comienza algo, ya lo terminó. El ministerio de Eliseo no fue que se le otorgó cuando ya vino el carro y un torbellino, se fue Elías y vio el manto de Eliseo y se le fue dada la doble porción. El manto ya lo tenía. ¿Cuánto? Lo vimos al comienzo. Cuando Eliseo pasó y tiró su manto, ya tenía el manto. Eso significa que el manto está sobre ti. Aleluya. Está profundo esto. Ahora, quien tiene manto va a tener primero que aprender a tomar la toalla. Escuche esto. Quien tiene manto va a tener primero que aprender a tomar la toalla. La toalla es primero que el manto. ¿Qué es la toalla? Servir. Juan 13:4. Juan 13:4. Se levantó de la cena Jesús. Se quitó su manto. Wow. Se quitó su manto y tomó ¿qué? La toalla. La toalla es primero que el manto. Se quitó el manto y tomó la toalla y se la ciñó. Luego pasó agua en un librillo y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla en que estaba ceñido. Qué importante entonces esto. Necesitamos, para tener manto, servir. Servir, sirve. Haz un compromiso con el Señor. Haz un compromiso con la casa, con la obra, con esta obra, con lo que estamos haciendo acá. Un compromiso no solamente es en su presencia, en este grupo, sino es un compromiso con el Señor. Decir, yo quiero servir ahí porque ahí he recibido bendición. Porque ahí he recibido palabra, he recibido profecía, ahí he recibido honra, ahí he recibido fuerza, ahí he recibido un mensaje. Ahí he recibido un mensaje en el chat, un mensaje a través de un sueño, de una revelación, de un consejo. Ahí he recibido bendición, ahí quiero estar. Ese que sea mi manto. Y servir, sirve, pero no a media. El Señor no quiere que hagamos las cosas a media, sirve y di, yo quiero servir aquí. Yo quiero apoyar la obra del Señor. Quiero bendecir esta obra, no solamente en las áreas financieras, en todo sentido, en tu tiempo, en las predicaciones, en los mensajes. Cuando Dios te quiere honrar, aprovecha esa oportunidad. A lo mejor te gustaría servir, dice, pastor, me gustaría hacer algo por acá, ¿qué puedo hacer? Hablemos. Si quieres manto, hay que comenzar con la toalla. Sirviendo. Aleluya. Si quieres ser usado, tienes que servir, ser humilde, no altivo, y comenzar con la toalla. Primeramente se comienza con eso, sirviendo. Si Jesús lo hizo, si Jesús lavó los pies de los discípulos, imagínense lavar los pies de todos los discípulos. Y los discípulos, recuerden que antes no usaban botas y no usaban talco y colonia y perfume. A lo mejor tenían los pies quizás muy fuertes, porque caminaban horas, caminaban ciudades, por cerros, por piedras, por pasto, por arena, caminaban horas. Imagínense cómo estaban esos pies, maltratados. Pero aún así Jesús dijo, yo he venido no para ser servido, sino para servir. Aleluya. Ya terminando, escuche esto.
Hay una promesa en Génesis 3:15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre ti y entre tu simiente y en la simiente suya. Esta te herirá en el cascañar, en la cabeza, y tú le herirás en el cascañar. Mire la promesa: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cascañar. Es una promesa, es una palabra profética. Lo que está diciendo aquí, dice la versión BAT: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Le morderás el talón. El serpiente te morderá en el cascañar. El serpiente te va a morder en el talón. Va a querer dañarte. Va a querer el serpiente dañar tu espíritu, tu ser. El serpiente te morderá en el calcañar o en el talón. Es una profecía. Por eso que muchas veces no nos damos cuenta y viene el serpiente y nos muerde ahí, porque es el talón. Y el talón, como el talón de Aquiles, representa que si nos muerde ahí o nos dan una flecha o algo, quedamos imposibilitados de caminar. Eso es lo que hace el enemigo: imposibilitar tu caminar, en que no puedas caminar, en que no puedas avanzar. El enemigo va a tratar de impedir que avance, que puedas caminar, porque el evangelio, recuerde que los pies son el apresto del evangelio de la paz. Si no tienes los pies, ¿cómo vas a caminar en el apresto del evangelio de la paz? Pero el enemigo va a tratar de morderte el talón, va a tratar de morderte el cascañar. ¿Para qué? Para que no predique, para que deje el misterio, para que deje la obra, para que deje el cargo, deje la responsabilidad. Va a querer morderte ahí, para que no avances, para que no camines. Pero hay una promesa: el serpiente muerde en el talón, no en las rodillas. Escuche esto: el serpiente muerde en el talón, no en las rodillas. Aunque algunas serpientes podrían hacerlo arriba, pero el serpiente siempre va a morder abajo. Por lo general siempre el serpiente va a morder ahí, porque lo que reacciona es inmediatamente imposibilitar. Es lo que quiere hacer el enemigo. Pero cuando ve un hombre de oración, quien ora no es mordido. Quien está en obediencia no es mordido. Aunque el enemigo va a tratar de morderte el cascañar, va a tratar de morderte el talón para que no avance, para que no predique, para que no siga, para que retroceda, para que quizás te salgas del grupo, para que quizás no avance en su presencia, no quieras venir más al grupo. El enemigo a lo mejor te ha estado queriendo morder ahí en el talón, para que dejes de estar acá todos los días y recibir la presencia del Señor. A lo mejor el enemigo ha tratado de morderte, pero mantente en oración, porque los que oran no pueden ser mordidos. Orad sin cesar, que es la palabra, y ahí el Señor viene en su misericordia. Termino. Ezequiel 16:9: te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite. Es lo que quiere hacer el Señor. Y te vestí. Esta es la promesa de bendición. Toma, agarra esta promesa. Mira lo que dice, lo voy a leer de nuevo. Te lavé con agua, dice el Señor. Así dice el Señor: te lavé con agua, te lavé de sangre de encima de ti y te ungí con aceite. Verso 10, aquí está la promesa: y te vestí de bordado y te calcé de tejón. Te calcé de tejón. Lo digo de nuevo para que lo recepcione tu espíritu: te calcé de tejón. Te ceñí de lino fino. Lo que hablamos anteriormente, el lino fino, el fino son las obras, las obras. Es el lino fino, las acciones justas. Ese es el lino fino que te cubrirá de seda. Y qué interesante que ahí dice que el Señor nos puso un calzado de tejón. ¿Cómo es eso, un calzado de tejón? Este es el tejón. No sé si en su país será el mismo nombre.
Ese es el tejón, ese animalito. Y ese animalito, aunque usted lo ve ahí como calladito, como que escurridizo, tímido, pero el tejón tiene una resistencia biológica natural. ¿A qué? Al serpiente. Tiene una resistencia notable al veneno del serpiente. Por eso que anteriormente decía el Señor, te voy a colocar un calzado de tejón. Aleluya, no sé si ya la agarraste. Te voy a colocar un calzado de tejón. El enemigo va a querer dañarte, va a querer destruirte, va a querer que deje aquí el grupo, va a querer que tú dejes el cargo, va a querer que dejes todo, va a querer que dejes quizás lo que estás viviendo y dejarlo todo y ya no seguir, dejar la responsabilidad, va a querer hacer eso. Pero el Señor dice, hijo, hijita, así habla el Señor. Hijita, yo te cubro de calzado de tejón. Cuando venga el serpiente, aunque te muerda, no te va a afectar, porque el tejón tiene la resistencia natural sobre el veneno de tejón. El que tiene manto, el enemigo te va a morder el talón, viste de piel de tejón, y el enemigo jamás va a poder venir, porque tienes manto, tienes cobertura, porque tienes piel de tejón. Aleluya, qué bonito tema. Gracias, Señor, por entender la palabra, por saber que no estamos solos, por saber que la misericordia del Señor viene sobre nuestras vidas, y el Señor es ahí donde nos dice que quiere colocar una cobertura, pero necesitamos tener el manto. Ya necesitamos decir, yo quiero tener ese manto. Ese es lo primero que necesitamos tener para ver el reino, para ver su misericordia, para ver lo que Dios está haciendo. Ya necesitamos el compromiso, ya tenemos que decidirnos, ya tenemos que decidirnos seguir o no seguir. No podemos estar que un día vengo, un día no vengo, un día predico, otro día no predico, que un día voy a la iglesia, que un día no voy, no, que un día sirvo. No, ya dejemos esa niñería. Ya hablo con amor, dejemos esa niñería, comprometámonos, y verás que en el momento cuando tú te comprometas con el Señor, más cuando es un ministerio que te ha bendecido, veremos el reino de Dios. Comprométete con la obra del Señor. No digo aquí en donde tú estés, si ese pastor te está guiando, si te está guiando y ayudando, comprométete y dile, pastor, yo quiero ahí trabajar. O acá, he sido de bendición. He ayudado a levantar tu llamado, tu ministerio. Si has aprendido de acá, manda un mensaje, pastor, yo quiero servir aquí. Yo quiero tener este manto. Yo quiero tener este manto. Aunque a veces usted me reta, pero yo quiero tener este manto. Aunque a veces la palabra es dura, pero es para que podamos crecer. Es para que podamos avanzar. Necesitamos cubrirnos con piel de tejón, nuestro calzado, para tener el manto.